Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a tratar sobre la filosofía de Friedrich Nietzsche interpretada por Gilles Deleuze y sobre todo los conceptos de activo y reactivo. Como ustedes saben, la filosofía de Gilles Deleuze es profundamente antidialéctica. Diremos, a lo largo de todo su libro, lo que hace Deleuze es analizar un nudo temático que atraviesa todo el escrito, que es la crítica de la dialéctica. La dialéctica básicamente es un concepto hegeliano, pero una interpretación posible de esto es un ataque que hace Gilles Deleuze al marxismo militante. El marxismo militante básicamente está tramado por la lógica de la dialéctica que Marx hereda de Hegel. Entonces, de alguna manera, criticar a Hegel es una forma de criticar a Marx y al marxismo y a la militancia. Esto es importante, porque para Hegel la dialéctica, sobre todo lo que queda ilustrado paradigmáticamente con la dialéctica del amo y del esclavo, hay una doble negación, ¿no? Una tesis, una antítesis y una síntesis. Hay una doble negación donde el esclavo lo que hace es negar al amo para poder afirmarse. Así como en el orden histórico para el marxismo, la burguesía instala un orden liberal, un orden capitalista, y el proletariado, mediante una negación de ese orden, va a instalar un nuevo orden que será el régimen comunista. Recuerden que estamos hablando de 1970, o sea que estábamos en plena Guerra Fría con el auge de la Unión Soviética. Pero bueno, en definitiva, esa es la lógica de la dialéctica. Lo que hace Deleuze básicamente es analizar la fuerza activa y la fuerza reactiva. ¿Qué es la fuerza activa? La fuerza activa es una fuerza que fundamentalmente parte del sí. O sea, parte de sí mismo, pero sobre todo parte del sí, parte de la afirmación, de la postulación, de la positividad. Uno se afirma de una determinada manera y a partir de eso construye un camino. Mientras que la fuerza reactiva parte fundamentalmente del no, del yo no soy eso. Y puesto que yo no soy eso, soy otra cosa. Y eso que yo soy es lo contrario de eso que primitivamente se afirmó. Entonces, digamos, el amo, el Señor, parte del sí, parte de la alegría del afirmar, parte de la creación artística, parte de la creación de un mundo. Y luego descubre quiénes no son como él y los designa como malos. O sea, él es bueno, luego los otros son malos. Mientras que en la lógica del esclavo, el esclavo se siente oprimido por un poder que lo somete. Ese poder es el poder de los amos. Puesto que el esclavo reconoce que él no es como los amos, se afirma como una positividad resentida de ese poder primitivo que alguna vez lo sometió. Entonces el esclavo dice, yo no soy como vos, vos sos malo, yo no soy como vos, luego yo soy bueno. Es decir, es una afirmación viciada de reactividad. Es decir, la fuerza reactiva reacciona a una actividad anterior. Ese es básicamente el análisis que hace Deleuze para criticar la dialéctica. Sin embargo, no se termina ahí. Deleuze hace cosas muy interesantes. Por ejemplo, él plantea que el orden del mundo deriva del azar. Es como que algunas personas tienen la fortuna de ser quienes mandan o quienes tener la primacía o el privilegio y no se preocupan demasiado por qué tienen ese privilegio. Simplemente se afirman en el mundo y actúan activamente. No andan cuestionando cuál es la injusticia del mundo o el orden inequitativo de la economía o de los privilegios sociales, sino meramente se afirman en el mundo. Es como, digamos, si uno lo piensa sociológicamente es bastante ruin. Pero si uno lo piensa, por ejemplo, en otros términos, donde, puesto que existe cierta eh, igualdad de condiciones entre pares, pongamos el ejemplo del amor, ¿no? Una mujer, digamos, selecciona dentro de, digamos, tres hombres pretendientes a uno de ellos. La razón por la cual esa mujer selecciona a uno de ellos no parte de un criterio necesario, si se quiere, sino parte de un criterio del azar, de un juego de dados. La mujer simplemente seleccionó a eso.
Y una actitud resentida de los otros dos hombres sería, por ejemplo, cuestionar la injusticia de ese acto y volverse resentido y vengativo de esa no selección, que en definitiva es un fruto del azar. Básicamente la cuestión del azar en el orden legítimo de las cosas surge de esta lógica, si se quiere, romántica, por decirlo así, valga la ilustración. Es como que el que no ha sido seleccionado por esa mujer no vive resentido por no haber sido seleccionado, sino que en definitiva dice, bueno, ya tendré otra oportunidad en el futuro. Bueno, lógicamente, en un orden capitalista tan injusto y tan deshumano como el que vivimos, eso, bueno, yo tengo mis serias dudas de cómo aplicar, pero la filosofía nietzscheana, según Deleuze, básicamente surge de ese juego de dados, de ese, de ese fruto del azar. Él también va a hablar de la cultura como aquello que adiestra, la cultura como aquello que reprime y mediante el castigo, que no es un castigo resentido ni virulento, va seleccionando quiénes son aquellos que pueden y quiénes son aquellos que no pueden. Es un orden genealógico que él va a desarrollar en la genealogía de la moral y bueno, Foucault va a hacer todo un análisis acerca de cómo se va instaurando el poder en el tiempo, en las instituciones, etc. Pero en definitiva, todo parte de una cuestión del azar. Bien, entonces hay gente que manda y hay gente que obedece. Y lo que va a decir de él es que obedecer no siempre es malo para el que obedece, sino que la fuerza reactiva se activa mediante el poder de una fuerza activa. Es decir, pongámoslo en estos términos, es como que yo soy un artista, por decir cosas, yo soy un músico, ¿no? Yo toco canciones. Y esas canciones son mi forma de actividad. Y el público es reactivo porque él no se afirma en el mundo. El público no está creando el arte que está, digamos, consumiendo. Sin embargo, si es honesto, ese público no vive la activación del artista con resentimiento, del yo no puedo esto, entonces yo odio esto que yo no puedo, sino que se activa mediante la creación artista de la fuerza que puede. Entonces hay una activación de la fuerza reactiva. Simultáneamente, en un poder legítimo, en un poder no necesariamente, digamos, eh, caritativo, pero en un poder justo, lo reactivo se activa por la fuerza activa. Entonces, si hay un orden de justicia social, por decirlo en estos términos, bueno, el reactivo se activa por la justicia del que manda. Entonces, en ese sentido. Bueno, y hay otra cuestión muy interesante que plantea Deleuze, que es la cuestión del inconsciente. Deleuze va a decir que el inconsciente es fundamentalmente activo y que lo que es reactivo es la conciencia. Entonces, lo que nos orienta en una determinada acción, en un determinado impulso o orden, no es la conciencia, no es el plan, no es la estrategia, sino que es el inconsciente, es la fuerza soterrada, oculta dentro de uno que nos orienta en cierta dirección. Esa fuerza inconsciente es en esencia una fuerza activa. Y la fuerza reactiva es lo que se deja activar por el inconsciente. Cuando el inconsciente y el consciente están en pugna, la conciencia deviene resentida, porque la conciencia se opone a eso que está dentro de sí, que pulsa por activarlo, pero la conciencia se rehúsa. Entonces deviene una conciencia tóxica, una conciencia reactiva, una conciencia resentida. Por eso la memoria es reactiva y el olvido es activo. Lo que hace el olvido para Gilles Deleuze es muy interesante, es muy sugestivo lo que hace. Lo que dice es que el olvido es lo que condiciona la posibilidad de la acción. Es decir, uno está permanentemente, activamente olvidando quién es y qué hizo para poder actuar. Tiene que hacer, digamos, un lugar en la psiquis para poder accionar. Y por eso las personas que viven de forma creativa, artística, activa, olvidan tanto. Viven con la ingenuidad del niño. Mientras que las personas muy memoriosas, que permanentemente están recordando el pasado, tienden a ser
resentidas, tienden a ser rencorosas, a no olvidar, a castigar, a vengarse. Bueno, eso sería todo. Termino con una breve referencia a ese texto que aparece en Hacia los Zaratustra, que es el primero de los textos luego del prólogo, que se llama De las tres transformaciones. En las tres transformaciones lo que dice Nietzsche es que el espíritu empieza siendo un camello, luego pasa a ser un león y luego pasa a ser un niño. Cuando es camello es reactivo, en esta lógica deleuziana. Cuando es un camello es reactivo en el sentido de quien obedece, se deja cargar de cosas, se deja cargar, obedece, dice el tú debes y se deja regir por un orden ya existente. Esto podría ser considerado el aprendiz que aprende un oficio. El aprendiz que aprende un oficio se carga con la disciplina. Se carga con la disciplina, se carga con el orden establecido. Este es la fuerza reactiva obediente. Pero, dice Nietzsche, el camello en algún lugar va al desierto y en medio de la soledad se convierte en león. Cuando es león dice, no, yo no quiero. Yo no quiero. Entonces hay un no en este león reactivo que se opone a esta fuerza de la cultura, del orden, de la disciplina, y dice, yo no quiero eso. Tú debes, le sale al encuentro y dice, yo no quiero. Ese tú debes es un dragón en el cual relucen todos los valores. ¿Y qué hace este león? Este león al decir no se conquista una libertad para sí. Pero mientras diga no, no va a poder ser una fuerza activa. Es decir, el león tiene que transformarse en niño y cuando se convierte en niño dice un sí ingenuo, dice un sí liberador, dice un sí positivo, dice un sí activo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan simple como decir no y decir sí. Lo que va a decir Deleuze es que cada hombre, cada ser humano, lo que tiene dentro de sí es una tendencia a la actividad y a la reactividad. Y dentro de sí opera lo reactivo y dentro de sí opera lo activo. De lo que se trata, en cierta forma, es en encontrar esa línea, ese nudo, ese hilo activo dentro de nuestra potencia y, valga la redundancia, potenciarlo. Se trata de encontrar lo activo en nosotros y permitirlo ser. Él dice, Deleuze, que cuando una fuerza está apartada de lo que puede, se convierte en una fuerza reactiva. Por eso se trata de encontrar esta pulsión primitiva, inconsciente, auténtica de lo que somos y dejarla ser. Dejarla activarnos la parte reactiva. O sea, seguir nuestras pulsiones, seguir nuestra tendencia, seguir el orden natural de lo que somos y activar nuestra conciencia, es decir, vivir en armonía. Básicamente ese es el orden de lo activo y lo reactivo que configura Gilles Deleuze acerca de la filosofía de Friedrich Nietzsche. Si les interesa este video pueden dar like, suscribirse a mi canal si quieren tener más contenido, y este texto está basado, mejor dicho, este video está basado en un texto que está subido a mi canal de Substack, lo pueden encontrar en la descripción de mi canal, Bonchi, no sé cómo se llama, Bonchi Martínez, del Substack de Bonchi. Y bueno, eso es todo, saludos.